En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Hola, buenas noches. En el episodio de hoy quiero hablar sobre la familia. Y no quiero hablar desde el lado de si importa o no, si deben poner a primero o no, sino como desde la experiencia de cómo siento yo, desde mi experiencia, que debería darse las relaciones familiares. Yo vengo de una familia súper diversa. Mi papá es guanacasteco, mi mamá es de San José. Ellos se conocieron en un trabajo, empezaron a salir, las cosas se dieron y por el lado de mi papá tiene 8 hermanos y mi mamá tiene 3. Y siento que son los dos polos opuestos y hay dos situaciones que me han hecho ver eso mucho. Para los que no saben, mi abuelita murió en el 2021. Fue un proceso muy duro porque la última vez que yo la vi ese año fue en febrero. En ese momento yo estaba en un trabajo que honestamente sus condiciones básicamente se las tenía que agradecer al líder que usted tuviera. Habían líderes que eran muy flexibles con tu tiempo libre y eran súper empáticos, ¿verdad? Que su vida personal va primero y su salud mental, más que veníamos saliendo de la pandemia. Pero habían otros que era como, no, el trabajo está primero y usted no se puede ir a vacaciones sin dejar, digamos, todo asignado o previsto. En ese momento yo trabajaba haciendo campañas de email. Entonces, básicamente teníamos un calendario de campañas, pero de vez en cuando, por eventualidades, salían algunas extras. A nosotros nos tenían como divididos en nivel de trabajo como por tipos de campañas. Entonces, no era tan fácil como prever si iba o no a pasar algo en el tiempo que yo no estaba. El punto es que, bueno, la última vez que pude sacar vacaciones fue en febrero de ese año y mi abuelita cumplía años el 21 de julio. Y obviamente, ¿verdad? La fecha está tan cerca que siempre me hace acordarme de toda esa situación. Y mi plan era irla a visitar para el cumpleaños de ella. En ese momento yo ya tenía mi tiquete comprado y yo ya les había avisado a los primos a los que yo siempre les aviso que voy. Eh, Justo, digamos, el día propio del cumpleaños de mi abuelita, lo que hicimos fue que varios primos nos conectamos a una videollamada y entre todos le cantamos cumpleaños a su abuelita. Pero ya para ese punto había una enemistad bastante grande en las familias. Los hermanos de mi papá básicamente se dividieron en los que creían que estaban haciendo lo correcto y los que de verdad hacían algo. Y gente en medio que de una u otra forma se unía a los bandos. El punto es que en esa familia había una tía, bueno, hay una tía que siempre fue la que vivió con mi abuela y a las hijas e hijos de ella básicamente los crió mi abuela. Entonces, de verdad, para esos primos, mi abuela era como la niña de sus ojos. Y en esta familia, en la familia materna, la cercana, hay una situación similar donde una tía mía siempre ha vivido con mis abuelos. Entonces, de cierta forma, no es que, ¿verdad?, está obligada a hacerlo, pero casi siempre cuando estas situaciones suceden por defecto, la persona que vive ahí es la que se hace cargo ya cuando tal vez están un poco más mayores o cuando necesitan ya ciertos cuidados. Y eso es lo que estaba pasando.
Pero llegó mi papá a la casa de mi abuelita a meter la cuchara donde honestamente si a mí me hubieran preguntado yo digo que él no tenía que tener ni voz ni voto porque mi papá se vino a vivir a San José desde que tenía 15 años. Entonces literalmente las visitas de él eran como doctor iba, visitaba, se estaba un rato, tal vez comía algo con mi abuela y se devolvía. Entonces cuando empezaron a pasar todas estas situaciones, a mí me parecía que él era el que menos tenía que opinar, pero fue el que más como que agravó la dimensión de la división de esa familia. Y bueno, ¿verdad? Chismes acá, teléfono chocho, un montón de situaciones bastante desafortunadas y crearon como un ambiente muy, muy pesado en esa familia. Y obviamente, ¿verdad? Como mi abuelita era una señora de 75, eh, y obviamente no le gusta como que sus hijos estén enemistados, entonces ella siempre trataba como de mantener las aguas en paz y de no alimentar más el odio que ya había entre ellos y las peleas y todo. Bueno, después del día del cumpleaños, al día siguiente, mis primos me dijeron que abuelita estaba positiva de COVID y que mejor no fuera ese día. Mi tiquete estaba comprado creo que para el 23 y al final se empezaron a juntar, como les digo, una serie de eventos, porque también en esas fechas me llamaron que me iban a programar mi cirugía de la salpingectomía para el 29. Entonces todo pasó como muy cerca, ¿verdad? Entonces al final ni yo podía ir, pero también tenía más razones para quedarme cuando me dijeron lo de la cirugía. Entonces eran razones para no ir, COVID, y razones para quedarme en la cirugía. El punto es que ya mi abuelita tenía muchas condiciones. Tenía cositas en el corazón, en la circulación, en la respiración, en sus pulmones. Y desde el 26 creo que estuvo internado en el hospital de Nicoya y no salió más. El 2 de agosto, y una de mis primas ya fue la que me informó que ya abuelita había fallecido y de que lastimosamente no hubo mucho que hacer. Yo estaba recuperándome de mi cirugía y en esos momentos, porque todavía la pandemia estaba como activa, era muy peligroso como esas aglomeraciones y en especial rituales donde había un cuerpo que había muerto por COVID, ¿verdad? Entonces al final yo no fui, digamos, como a las ceremonias de despedida. Yo en realidad yo no soy una católica practicante, pero respeto mucho la fe de las personas y sé que era la fe que tenía mi abuelita, entonces si hubiera tenido la oportunidad hubiera acompañado en esos rituales, aunque yo no conteste, aunque yo no haga las oraciones, pero hubiera estado ahí como una muestra de respeto para el inmenso amor que le tuve. Eh, y bueno, ya después, un año después, empezó a pasar una situación en mi familia materna que nos hizo, o sea, como que nos prendió las banderas de alerta con mi abuelita materna, que parecía que estaba teniendo como ciertas lagunas mentales. Y para quitarnos como el clavo de si era o no algo por lo que teníamos que preocuparnos, pues fuimos por un diagnóstico. Este diagnóstico fue un poco largo porque requirió citas con un geriatra, pero también citas con un psicólogo que determinara y que le hiciera una serie de pruebas para ver cómo estaba su motora fina, su coordinación y su retención de información. Cuando esto pasó, este, yo fui la de la iniciativa, mi mamá fue la que acompañó a mi abuela a todas las citas y después los hermanos de mi mamá se reunieron y empezaron como a informar, ¿verdad?, el diagnóstico que ya había y pudieron abordar las preguntas que se podían responder y trataron como de colaborar. No voy a decir que es totalmente equitativo, pero yo siento que por lo menos hay intención de ayudar, entonces
creo que por ese lado he visto como las dos caras de la moneda, de ver a una familia de verdad uniéndose por el bien de alguien más. Y ese otro lado, mi papá, que más bien, ya digamos, cuando se sentía que las cosas podían empeorar, ellos terminaban de hacerla incluso peor con sus actitudes. O sea, les cuento que dos de mis tíos del lado paterno hasta se agarraron a golpes un día solo porque uno dijo algo del otro y los humos se alzaron y se empezaron a golpear. Un, un primo mío, que es sobrino de ellos, fue el que los separó y al final no sé cómo quedaron las cosas, pero estas son las fechas en las que no se habla. Y vamos a otro punto. Yo no satanizo dejarle hablar ni hablarle a la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no siento que estemos obligados a hablarle a nadie, pero siento que todo el mundo eh, tiene ya como derecho de nacimiento, ¿verdad? Ser escuchados y tienen que escucharse. Entonces yo siento que en situaciones así, si yo le tengo que decir a alguien algo o algún pariente, pues creo que tengo derecho a ser escuchada, pero no, esa persona no está obligada a permanecer en mi vida de otra manera. Siento que las generaciones pasadas tenían este chip metido en la cabeza de que la familia tenía que ser familia sin importar cuántas veces no sé, le metieran el puñal, cuántas veces le fallaran, sin importar cómo lo trataran a usted, qué tan mal hablaran de usted. Y eso es lo malo, y eso es feo porque lo he visto más que todo en mi abuela del lado materno, que ella insiste, pero así incansablemente, por estar llamando a las hermanas, por estar averiguando cómo están las hermanas de salud. Y he visto que el trato no es recíproco. Y mi abuela también pasa reclamándome que yo ya llevo más de, no sé, 5 o 7 años sin hablarle a mi hermana. Y a veces la gente se imagina cientos de cosas, pero es como una combinación de cosas. Es como que mi hermana y yo sabemos coexistir y si en algún momento yo sé que tengo que decirle algo, los canales no están abiertos, ella me tiene bloqueada en todo lado, pero sé que hay formas de alcanzarla. Me explico, tenemos personas de promedio, incluso un par de veces que yo le tengo que decir que, hey, Daniela, tal cosa, lo hago, pero ya no tengo esa intención de que arreglemos las cosas, ni que seamos unidas, solo porque en algún momento de mi vida pensé que así tenía que ser. Entonces, volvemos a esto de los contrastes. Hay muchas cosas que yo detesto de mi hermana, de su actitud, de su manera de pensar, de su discrepancia al actuar, porque ella es como, ay, full feminismo y full no sé qué, pero también es la persona que yo ya más he oído comerse a otras mujeres, entonces yo digo, bueno, feminista y sororidad para cuándo. Pero también el feminismo que yo considero tener no anda señalando como públicamente esas actitudes, ¿verdad? Al final cada quien vive su feminismo de la manera que quiere y la sororidad también, entonces no es algo que como que yo juzgue, pero que también como que me rechina los dientes, ¿verdad? Cuando están esas como contradicciones en la manera de actuar y de presentarse al mundo en redes de ciertas personas. Pero bueno, mi punto es que ya de un tiempo para acá, la actitud que he tomado es que si una persona me da razones de importancia para mantenerse en mi vida, voy a considerarlas y si es lo mejor para mí y lo que yo quiero, o sea, cosas con las que yo quiero lidiar, lo voy a aceptar. Pero también si es una persona que me ha causado más ansiedad, más preocupación, más estrés, me ha hecho llorar por diferentes razones, me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir incómoda, entonces ahí se corta. Y yo sí soy como de cortar de raíz, de que la misma cara que le estoy haciendo
enfrente a esa persona es la que le voy a andar haciendo detrás. Y eso no quiere decir que yo voy a perder el tiempo ahí, ¿verdad? Regando chismes y hablando de esa persona con todo el mundo, porque no es el punto. Obviamente, sí tengo personas con las que me desahogo cuando pasan situaciones con mi hermana, pero si por A o por B en algún momento yo tengo que defenderla por las cosas que ella sí tiene que son buenas, lo voy a hacer. Y creo que eso sí se lo pueden preguntar a cualquiera de mis amigas, o sea, si en algún momento alguien empieza como a señalar a mi hermana solo por el hecho de ser lesbiana o por el hecho de ser una persona que dejó la universidad botada o por ser de estas personas que regresan y vuelven con las parejas, pues yo le voy a decir, más sí, pero es problema de ella. No es que lo voy a defender de que eso es correcto, porque ya obviamente, si le aporto mi opinión personal, puede que no esté de acuerdo, pero lo que me cae mal es ese ambiente tóxico de estar señalando a la gente como si le fueran a solucionar la vida o le afectara de alguna forma las decisiones que esa persona toma. Entonces ahí es donde yo sí como que tengo un límite. Pero bueno, cuando murió mi abuela paterna, yo ya había adquirido un plan funerario y ella fue la primera en utilizar ese plan y lo volvería a hacer cientos de veces por ella, pero supuestamente ahora mi abuelo, al que nunca he querido, por el que nunca he sentido afecto y el que nunca me ha dicho ni siquiera media palabra agradable, está enfermo. Y he visto cientos de llamadas perdidas en mi celular y mucha gente me ha dicho como, hey, contéstele, es su abuelo, sigue siendo familia. Y como que por un momento las voces de la cabeza como que lo traicionan a uno y le dicen, madre, de verdad estaré siendo mala persona. Y lo ponen uno a cuestionarse mucho las decisiones que toma, pero ya recapacitando bien, yo sé que en el momento que yo decidí alejarme de esas personas, lo hice por mi salud mental, porque son personas que no me hacen sentir cómoda, que no me hacen sentir válida, que siempre están señalando todo lo que está mal conmigo, según ellos, y los que creen que tienen la solución y la autoridad moral para criticar todo lo que yo hago y decido hacer con mi vida, mi cuerpo y mis decisiones. Entonces, ya cuando como que uno mastica la idea, uno dice, bueno, no estoy siendo cruel, simplemente estoy siendo leal a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a cómo me quiero sentir el 100% del tiempo. Entonces, creo que ese era mi consejo. Nunca dejen que nadie los haga sentirse culpables por alejarse de las personas. Lo que sí digo es que nunca le den el mal a nadie porque siento que esa vibra sí es como muy baja y puede que se les devuelva. Entonces, cuando decidan como cortar relaciones con alguien, nada más traten de desearle lo mejor, pero lo mejor lejos de ustedes para que nada de lo que esa persona esté pasando o quiera victimizarse o quiera aprovecharse de sus buenas intenciones esté cerca. Háganlo. Yo llevo desde el 2021 de no hablarle a mi papá y debo decir que sí ha sido como muy duro porque yo lo quise mucho en muchas etapas y situaciones de mi vida. Yo incluso preferí que él fuera el padre que me criara y no mi mamá, porque sentía que él y yo éramos más compatibles. Tenemos una personalidad muy similar. Los dos, yo siento que los dos tratamos de evitar como las confrontaciones. Eh, a los dos en algún momento de nuestras vidas nos gustó mucho la lectura. Incluso los mejores recuerdos que yo tengo de mi papá
es yendo a comprar y ventas y comprando libros de Stephen King y yendo a ferias de emprendimientos ticos. Me acuerdo que habíamos ido a una en la antigua aduana, también habíamos ido a una en el Estadio Nacional. Nos encantaba conocer lugares nuevos para desayunar, para tomar café. Y a pesar de que siento que no fue la mejor manera de enseñarle a un niño, él fue el que me quitó como ese miedo a las películas de terror, porque tengo como imágenes muy claras de él, así como nosotros dos viendo una película de terror y el madre me decía como, no se tape los ojos porque si no el bicho le va a salir en la noche. Y obviamente yo trataba de mantenerme con los ojos abiertos para que eso no me saliera por si acaso mi papá me estuviera diciendo la verdad. Este, también cuando yo era niña, mi papá trabajó en, en McDonald's y también trabajó en 2x1 Pizza, entonces siento que fueron épocas en las que las cadenas de comida rápida sacaban muchos juguetes, entonces para mí fue bastante fácil eh, ser coleccionista desde muy pequeña, con las colecciones de McDonald's. Y me acuerdo que ellos, eso sí se lo debo a los dos, ellos nunca, por más católicos que sean, nunca satanizaron ir a fiesta de disfraces o disfrazarme en Halloween o que me gustaran los payasos o que me gustaran ciertas cosas que la mayoría de gente considera satánicas o verdad, o este tipo como insultantes a la fe. Entonces, en mi niñez tengo recuerdos muy bonitos de ellos dos y bueno, esto siempre lo ha hecho mi mamá. Yo no considero que así sea, pero mi papá tiene una letra muy bonita, como muy parejita. Y mi letra es similar, no similar a la de él, pero digamos con esas dos características. Entonces, si eso es heredar, también tengo una letra muy similar a mi papá. Eh, a los dos nos gustaba mucho el arte, ya fuera fotografía, lectura, películas. Y siento que lo coleccionista también lo saqué de él porque recuerdo una época donde él siempre tenía que ir a trabajar como con camisa de vestir y una corbata. Entonces recuerdo que mi papá en algún momento tuvo una colección enorme de corbatas y también tenía una colección de pines que le ponía a las corbatas. En algún momento también le gustó mucho Garfield y tenía un montón de cosas de Garfield y ya después le gustó Batman y también se hizo de cosas de Batman. Entonces siento que lo coleccionista sí lo saqué de él. De hecho, él fue el que me inició en coleccionar monedas y billetes tanto antiguos de Costa Rica como de otros países. Eh, Mi papá lo único que a veces tal vez era un poco molesto era que el mal le gustaba mucho comparar. O sea, como que él siempre me decía, ay, yo a su edad ya tenía casa propia, yo a su edad ya había hecho esto, ya había hecho aquello, y creciendo era como, hey, yo a su edad no bajaba de 90, no bajaba de 95. Entonces siempre había como mucha presión para ser igual o mejor que ellos fueron cuando estudiaban. Entonces, creo que sí fue un poco tóxico. Al final como que aprendí a ver el lado amable y como que empecé a ser muy exigente conmigo misma, pero hasta cierto punto a veces también es algo tóxico porque hay notas buenas que no son perfectas y siento que yo igual siento que son mucho menos a pesar de todo el esfuerzo que le ponga. Y ahí es donde viene esto, ¿verdad? Que ay, no lo puede hacer mejor, entonces tal vez ya viene como todo el sentido de culpabilidad y todos los insultos feos de, ay, no lo logré, no lo logré, no lo logré. Pero yo siempre lo que digo es que si se alejan de un pariente, como yo me alejé de mi papá, traten
recordarlos solo por las cosas buenas que tuvieron. De nuevo, no les deseen el mal, pero tampoco se las pongan fácil de regresar a su vida. O sea, que los maes, si de verdad quieren, no es que tengan que comprar su afecto ni nada por el estilo, pero sí demostrar que va a haber un punto medio donde haya respeto mutuo y que no haya ni manipulación ni intentos de obligar a alguien a cambiar. Porque eso sí, siento que ya a estas edades no es negociable. Yo debo decir que por ambos lados de la familia fui y todavía soy una persona súper chineada y súper sensible. Entonces, no es algo de lo que me queje, pero siento que ya es algo como demasiado parte de mí que a veces tiendo a sacar en ciertas situaciones que no es al propio. Yo me acuerdo que una amiga, un día que yo me estaba sirviendo como un vaso bonito que tiene forma de cono, ella nada más se volvió y me dice, "Ey, usted sí es chineado", y yo, servirse un vaso con formita de chineado, y como que no me cayó en ese momento, y tal vez ya después, como analizando situaciones externas, me di cuenta que probablemente sí sea un indicador de... Porque cuando yo estoy sola también me gusta como que mi café, mis bebidas, mis frescos se vean bonitos, entonces trato de servírmelos en vasos diferentes y todo. Entonces a veces ya traer eso hace que uno mismo se chine sin darse cuenta, o que tal vez a la hora de ir a otros lugares tienda a sacar indicios que demuestren que usted lo es. Entonces sí es un poco complicado. Pero bueno, el punto de este episodio que quería decirles que siento que esta vida, este universo, esta experiencia es como un reloj y todos somos como tuerquitas, y si todos funcionamos como con un mismo propósito, puede haber una convivencia muy armónica, pero cuando hay conflictos, como les conté en la familia de mi papá, siento que ahí es donde el reloj se despicha y casi no hay manera de arreglarlo. Entonces traten de ser como la familia de mi mamá, que de nuevo no es perfecta ni cerca de estarlo, pero siento que cuando uno necesita que colaboren, se colabora, y para hacer planes como en conjunto se arma, a pesar de que no todos se hablen. Entonces siento que es bastante sano y civilizado. Entonces, que nadie los haga sentir culpables por sacar a gente de sus vidas, que no sientan que están en la obligación de mantener a alguien en sus vidas solo porque comparten sangre. Y tres, no le deseen mal a nadie porque eso gasta mucha energía. Trabajen ustedes en estar bien y lo demás va a caer por su propio peso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.